Bueno, acá estamos en el nombre de Jesús. Lindo ver a Emily, su hijito, que está creciendo tanto, el abuelo, que hay que ponerle babero. Eh, Realmente una alegría. Los niños que vienen, todos los nietitos de Cruz. Es hermoso, es hermoso. Y todo lo que se siembra en la vida de los niños ahora, en esta etapa, da fruto para la eternidad, porque el único camino es Cristo. Estamos en un mundo sumamente difícil. Estamos en tiempos sumamente difíciles. Estamos en un tiempo donde todo se está acelerando. Estamos en tiempos proféticos y realmente en nuestra generación ahora estamos viendo cosas que recién ahora se tienden a la luz de las profecías. Y un tercio de la Biblia es profética, profético. O sea, la Biblia es profecía, la palabra de Jesús es profecía. Entonces hacemos bien prestarle atención y también esforzarnos para entrar por ese camino estrecho, esforzarnos por agradar a nuestro Dios altísimo, todopoderoso, santo, único y verdadero. Y ya viene Maxi hablando de qué hacemos con las emociones, ¿no? De gobernar nuestras emociones. Venimos mirando también la vida de Job durante varias semanas. La semana pasada terminando con el tema del duelo, el dolor. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, siguiendo en línea hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué hacemos con las emociones, con nuestra vida? Tenemos que hablar de una vida que vivimos por la fe. En esta semana, yo miro atrás en esta semana, tantas cosas sucedieron y varias personas que por distintas cosas que venían pasando en la vida de uno que estaba en el pozo más profundo, vio en el momento más oscuro de su vida la mano de Dios levantarlo y poner sus pies sobre la peña. Y un hombre que reconoce que Dios lo sacó de cárceles, de cadenas, de una esclavitud, de una desesperación. Nuestro Dios está ahí. También esta semana, y quiero mencionar esto antes que me olvide, el martes a la noche llegó Nancy, nuestra misionera, Medio Oriente, llegó a casa desde Medio Oriente, ya sábado de madrugada, yendo a Ceiza para ir de ahora al resto del año a Perú, porque va a estar en la Universidad Ricardo Palma en el programa Letra, que tiene que ver con la traducción de la Biblia en los idiomas vernaculares, ¿no? De pueblos no alcanzados. Y para los que no saben, Nancy hace varios años está en Medio Oriente aprendiendo el árabe. Ella volvió ahora, terminó el sexto curso, sexto año de árabe. Y es el árabe clásico, ¿no? Un árabe de griego clásico versus el griego vernacular de la Biblia, que fue escrito en el Nuevo Testamento, que lo que hablaba la gente común. Y lo que Nancy se fue dando cuenta es que el jordano común y corriente no lee el árabe clásico. Todo está escrito en el clásico, el Corán y todo en el clásico, pero el hombre común y corriente no domina el árabe clásico. Habla el árabe común y corriente entre la gente y un matrimonio muy amigo de Nancy, Carlos y Paula. Nosotros con Julio lo conocemos. Carlos es jordano, Paula es argentina y ya hace varios años están de vuelta en Jordania. Y Paula le dio a Nancy literatura en árabe, folletos cristianos, que ella, hablando con unos muchachos beduinos, y tener la oportunidad, estaban vendiéndole algo y tuvo la oportunidad donde puede, habla, habla.
de Jesús y les dio el volante. Y miraron, pero no entendemos, no entienden. Y ahí cayó la ficha, lo importante, poner mucha más literatura bíblica en el árabe vernacular. Bueno, Nancy había escrito el año pasado un libro en el árabe vernacular para niños, ella visitando familias sirias refugiadas y una familia y con la mamá y con los niños y hablando de historias de Abraham, hablando de historias de David, de los milagros de Jesús, porque creen en Jesús como el profeta, creen los milagros de Jesús, y ella pudo tomar y poner por escrito el idioma como ellos lo hablan, como ellos lo entienden. Y ella escribió y ilustró, hizo los dibujos para este libro que ella trajo el año pasado cuando vino de Jordania. Y ahora están de vuelta. Dios hizo milagro que necesitaba, porque para publicar su libro en Jordania, necesitaba el derecho de autor, pero ese derecho de autor tenía que cubrir la iglesia ortodoxa. Solamente el 2% de los jordanos son cristianos, ¿sí? Y casi toda la iglesia ortodoxa. Y esta iglesia arrastrando los pies, ¿no? Muy burocrático. Y 3 horas antes de subir, de tener que ir al aeropuerto, el lunes, volvió a la oficina de esa iglesia diciendo, por favor, necesito que me patenten el derecho de autor para que pueda publicar esto. Y se lo dieron. Lo tiene. Tenía el número y todo, llegó a la Argentina y acá me mostró uno de los libritos de ella que mandó a imprimir. Ese derecho de autor ya lo puso en su libro, que está llevando a Perú. Bueno, en Perú es lo que va a estar haciendo, trabajando en la traducción de idiomas para gente no alcanzada. Así que es más preparación para Nancy. Su corazón sigue estando en Jordania. Sigamos orando por Nancy porque ella tiene ese amor por el pueblo y aparte de Jordania tiene acceso a muchos lugares en todo Medio Oriente. Así que es una bendición. Ayer llegó a Perú a la tarde y la bendecimos a Nancy. Bueno, cuando pensamos en las crisis de la vida y de paso, Vilmita viajó el viernes a la tardecita a Jujuy, ¿no es cierto, Vero? Y llegó bien, pensé que iba a ser lluvioso, tormentoso cada camino. Llegó bien, bien, gloria a Dios. ¿Y tu papá ya está en su casa? Gracias a Dios, porque estuve internado el papá de Vero y de Vi. Así que Vilma pudo viajar, estar una semana con la familia, que no pudo ir en verano y tiene este tiempo y también para alentarlos y orar por ellos y estemos orando, ¿no? Y después varias otras cosas en esta semana puedo pensar y me vino este pasaje de Hebreos 13, 5 y 6, muy conocido. Manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca lo dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Cuántas veces cosas que suceden con las personas nos mueven el piso? Nos desalentamos, decaemos, pero Dios ha prometido estar ahí, sostenernos, ampararnos. Él es nuestro ayudador. Nunca lo olvidemos. Y una pregunta, porque a veces tomamos un poco por sentado nuestra salvación o no entendemos muy bien qué significa. ¿Qué significa justamente la salvación? ¿Salvados de qué? ¿Salvados para qué? ¿No? ¿Qué significa tener vida? ¿Qué es tener vida eterna?
¿qué es tener vida eterna? Ayer yo iba a venir a la mañana para el evangelismo, pero terminé, bueno, con Julio tempranito llevando el perrito de Nancy Buey, que es nuestro perrito, a la veterinaria con un tema bastante complicado de salud. Y como no lo atendían todavía, tenía que sacarle placa, medicarlo. Y Julio al final se vino para el centro y yo tuve que quedarme, después volver a casa. Entonces me puse a descongelar la heladera, que a las 2 semanas parece la Antártida dentro de mi freezer, junto a hielo enseguida. Entonces me puse a descongelar y justo poniendo las ollas de agua hirviendo y me di cuenta que había una arañita chiquitita, de esas que no son nada peligrosos, pero esa arañita traté de sacarlo, ¿no? Y después, a la hora, vuelvo para ir quitando hielo. La arañita estaba adentro todavía del freezer, pero tenía las ollas de agua caliente. Bueno, limpio el freezer y estoy cerrando la puerta para enchufar otra vez la heladera y la arañita todavía estaba en el freezer. Entonces tuve que arrojarlo para que se salvara la vida, si no iba a estar congelado. Entonces, eso me hizo pensar como Jesús, cuando fue llevado al desierto después de su bautismo, fue literalmente arrojado por el Espíritu Santo. La palabra, bueno, en muchas versiones el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero esta palabra para llevar, ekbalo, en el griego significa arrojado con fuerzas. Ah, sí, la misma palabra que se usa para echar fuera demonios. O sea, vehemente, ¿no? Entonces, a veces Dios tiene que agarrarnos como esa arañita, y arrojarnos, sacarnos de un lugar, de una situación, para salvarnos la vida. En la vida todos encontramos, buscamos encontrar nuestro punto de comodidad, lo que consideramos que queremos o lo que nos conviene, y a veces nos quedamos ahí en un lugar y el Señor está tratando de movilizarnos. ¿Qué pasa cuando llega la adversidad a nuestras vidas, Janet? Con ese pie, o Patricia, esos golpes, distintas maneras que nos toca, Vicente, cayendo en la tirolesa, eh, la adversidad en los momentos menos inesperados, tocándonos en el cuerpo, la salud, tocándonos de cerca con un ser querido, una pérdida, un hijo tan lejos del camino. Eh, a veces Dios está tratando de llamarnos la atención a través de situaciones adversas, muchas veces cosas que nos sacuden. Es Dios permitiendo eso para llamarnos la atención, porque vamos siguiendo por nuestro camino, como todos los días, como todos los años, y no necesariamente son caminos malos, pero estamos enfocados en tantas cosas, distracciones, nuestra propia agenda, eh, las cosas que queremos lograr en lo personal, y no estamos consultándolo a Dios, no estamos buscándolo, o lo desoímos cuando sí nos está buscando hablar porque estamos demasiado ocupados o distraídos, y de pronto irrumpe una situación que te frena en seco, una mala noticia, un negocio que sale mal, un tema de salud, esas famosas caídas, la pérdida de un ser querido, para que lo busquemos a Dios de todo corazón. Tal vez por eso Dios permite que la adversidad nos golpee.
Y cuando pensamos en la palabra salvación, ¿no? La salvación no es una bombita de luz que se enciende o una póliza contra el infierno. Sí, en parte, ¿no? Pero es mucho más que eso. La salvación es una puerta al corazón de Dios, al corazón del Dios vivo, el Dios que está ahí, este Dios que nos está susurrando al oído o que nos está gritando a través del dolor. Pero la salvación es la puerta que nos lleva al corazón de Dios. Hoy muchos predican un evangelio que parece una póliza de vida, un seguro para la casa o el auto, eh, o desastres naturales, pero ese es un evangelio, llamémoslo evangelio de la prosperidad, muy inferior a lo que Dios nos quiere dar, a lo que la Escritura misma nos está ofreciendo, porque se ha degenerado el concepto de salvación a la idea de un canje. Yo le doy esto a Dios y Dios me da esto a mí, ¿no? Yo lo acepto a Cristo, entonces yo voy a tener lo que Dios me está ofreciendo. No es esa la salvación. No es tener una vida sin problemas, un lugar, una mansión en el cielo, sino en la tierra, en el cielo, con una pileta, dos autos, calles de oro. La salvación es otra cosa. Eh, Se puede hablar de que somos salvados de algo, pero para, para otra cosa. Cuando nos convertimos a Cristo, el propósito de la salvación no es tanto las cosas las cuales he sido salvado, aunque eso es fundamental, pero es mucho más. ¿A qué nos está llevando el Señor? Porque Él tiene un plan mucho mayor y nos está llamando a formar parte de ese plan, parte de la historia, el río de la historia del pueblo de Dios, nos traslada del reino de la oscuridad al reino maravilloso de luz, al reino de los cielos. Y cuando miramos algunos pasajes, vamos a estar mirando la Biblia, eh, primero cuando hablamos de eh, la vida, ¿qué significa vida? ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa vida? ¿Qué es vida eterna, no? En Juan 17:3, Jesús lo define. Él dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida. No es pasarla bien, estar libre de problemas, tener lo que quiero. Es conocer el corazón de Dios, conocerlo al Padre. Yo estoy usando para la mayoría de las escrituras la nueva versión internacional esta mañana. Pero es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que está tan bajo ataque en nuestros días. Está siendo tergiversada, cambiada. Las traducciones más nuevas, algunas vienen con muchas sutilezas, manipuladas, y con la inteligencia artificial se están haciendo muchas cosas. En principio parece algo maravilloso, pero eh, Satanás, es importante saber que Satanás no es omnipresente. Solamente Dios es omnipresente. Satanás está limitado. Él no puede estar en todos los lugares.
donde hablamos de Satanás, bueno, sus demonios le están sirviendo, hueste de demonios, de los ángeles caídos. Pero cuando pensamos para atrás, Génesis 11, la Torre de Babel, ¿qué estaba buscando lograr el ser humano ahí? Ahí en Babilonia, estaban construyendo una torre para tratar de llegar hasta el cielo, hacerse un nombre grande. El hombre se estaba enalteciendo. Ya vemos la raíz del humanismo secular ahí con la Torre de Babel. Y Dios bajó, los confundió, los idiomas, y después fueron dispersos por toda la tierra. Pero el ser humano siempre ha buscado, a mí me llama la atención la capacidad del ser humano, y en especial en Argentina, de armar sociedades, proyectos. La Argentina es muy gregario, ¿no? Que arma proyectos muy fácilmente, y así funcionan las mafias. O sea, para lo que es el mal, o sea, los trapitos en la calle, que enseguida algunos tratando de ganarse unos pesos y termina siendo una mafia. Y tantas cosas, ¿no? O sea, Satanás trabaja a través de formar sociedades, mafias, grupos, pero con la tecnología que existe hoy, donde están todas las bases de información. Se está buscando llegar a una unidad a nivel mundial, un solo gobierno mundial, una sola religión mundial. Para el 2030, la Agenda 2030 dice, nadie tendrá nada y todos serán felices. O sea, la idea de quitar la iniciativa propia, meter a todos en la misma bolsa, manipular a todos. O sea, esto es bien satánico, ¿no? Es algo que el adversario está usando. En la Biblia se podría decir que Daniel y Apocalipsis son los dos libros llenos de revelación, donde Dios está corriendo la cortina, pero a Daniel le muestra muchas cosas en sueños, y Daniel es muy prominente en el Apocalipsis, ¿sí? El 90% del Apocalipsis se tiene que interpretar desde el Antiguo Testamento, desde la profecía, las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero en Daniel 12, Daniel muy perturbado por lo que él ve sobre los últimos tiempos. Y el ángel le dice, esto queda cerrado en secreto hasta el tiempo del fin. O sea, no se va a entender hasta el tiempo del fin. En nuestra generación, que estamos viviendo un cumplimiento vertiginoso de tantas profecías. Revelación significa revelar, abrir, mostrar. En el Apocalipsis, eh, Jesús está mandando un mensaje a las iglesias para que sepamos de antemano cómo va a terminar la historia. Y para realmente entenderlo mucho más a fondo, hay que entender las profecías de Daniel, del Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo. Los cristianos del primer siglo entendían mucho más de lo que entendemos hoy. Y hoy que estamos viendo tantos cumplimientos, Israel, el reloj de Dios, eh, y sucesos que no se podía entender antes. La guerra nuclear, las armas nucleares, la explosión de conocimiento. Yo estaba escuchando ayer que con la inteligencia artificial hay una tecnología extremadamente avanzada que ya existe, y que la tecnología que tenemos en mano, la gran mayoría en el mundo, ya quedó atrás 20 años en el tiempo, pero está la otra tecnología y todo listo para
implementar en cualquier momento. Los que trabajan en sistemas bancarios y en sistemas de inteligencia artificial entienden mucho más de esto, ¿no? Pero estamos en un tiempo donde realmente, en lugar de estar buscando lo nuestro lugarcito, la comodidad, o estar pensando en muchas cosas, pero no enfocados en lo que la palabra nos está diciendo, no vamos a estar preparados cuando llegue el momento que se nos mueve el piso. Tenemos que estar firmemente arraigados en la palabra y en nuestra relación con el Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, y saber también que Jesús viene a buscar los que le están esperando ansiosamente. ¿Hasta qué punto estamos esperando el regreso de Jesús? Está bien, queremos que venga, que nos lleve al cielo con Él y bueno, pero todavía tengo muchas cosas o no tengo tiempo para pensar demasiado en esto. Pero realmente yo creo que hay muchas cosas llamándonos la atención, llamándonos a prestar atención cada día y vivir sabiamente, redimiendo los tiempos, porque los días son malos, dice Efesios 5. Y si Pablo escribió eso ya hace 2000 años atrás, ¿cuánto más ahora? ¿Sí? Pero la salvación, ¿a qué estamos llamados? ¿A qué tenemos que mirar, enfocarnos en qué cosas, ¿no? Quiero volver ahora, bueno, a Juan 17. La verdad es la palabra de Dios. Conocer a Dios es conocer al único Dios verdadero y su Hijo Jesús. Y también es hacerle conocer a Jesús. Porque el mundo hoy, muchos sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios? Hay que preguntar, ¿en qué Dios cree la gente? ¿Sí? Porque realmente hay muchos dioses y podemos ponerle muchas caras, pero el verdadero Dios revelado en la Biblia, revelado en las Escrituras, ¿cuántos han llegado a conocer a Dios? ¿Cuánto nos dedicamos nosotros como hijos de Dios a escudriñar la Escritura, a buscar, profundizarnos, escuchar la voz de Dios hablándonos, porque nos habla cuando nos ponemos en su presencia, cuando acallamos la mente, acallamos el ruido alrededor, nos está hablando. Primero de Pedro 2, 9 y 10. Habla del hermoso propósito de Dios para nosotros. Y ustedes, la iglesia, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enfoquémonos ahí, nuestra identidad. Y si ustedes antes ni siquiera eran pueblo, nosotros, los gentiles, que no pertenecemos al pueblo escogido de Israel, somos pueblo en Cristo. Nos tomó, nos dio identidad. Y ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Jeremías 6:16. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué hacemos cuando nos toca la adversidad, son momentos difíciles? Él dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos. Esta es la Biblia de las Américas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos tener descanso para el alma.
Podemos en las circunstancias más difíciles, pero nos manda a pararnos en los caminos, a mirar el camino antiguo que marcó el Señor desde el principio. Pregunten por esos caminos, vayan en esos caminos. Y dice, ahí encontraremos descanso para nuestras almas. Y los viejos caminos están todos apuntando a un camino, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Detente, pregúntale a Dios qué te quiere mostrar. Cuando Juan 3:16, magnífico, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios te ama, no es una frase trillada nomás. Dios realmente nos ama. Y entender ese amor. Jesús vino para buscar y salvar lo que estaba perdido, todos nosotros. Dios ama este mundo, aún en su condición tan desesperante, caído. Cristo hoy está activamente buscando a todos los que abren el oído para escuchar y recibirlo a Cristo. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo. Necesitamos entender por qué Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Por qué Dios lo abandonó en la cruz? Ese grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es clave entender esto. Dios no escatimó a su propio Hijo, Jesús el justo, el inocente, el Cordero de Dios que vino a ser nuestra expiación, muriendo en nuestro lugar, tomando nuestro castigo, tomando el precio que debimos pagar cada uno de nosotros. Él lo hizo para que pudiéramos tener vida abundante en Él, y en esta vida y por toda la eternidad. La salvación que trae Jesucristo es suficiente, es completa. Y Dios en Cristo quiso reconciliarnos con Él. Dios, 3 veces santo. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios medios. No basta las mejores obras de caridad, de autonegación. Necesitamos la cobertura de la sangre de Cristo, ser lavados por Él. En 2 Corintios 5, 17 al 21, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Hace todas las cosas nuevas. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él viene a buscarnos, a rescatarnos, a salvarnos y nos da un ministerio. Ahora vayan ustedes y traigan esta reconciliación a otros, ¿sí? Versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa ser un embajador? Estamos representando al Rey. Entonces la gente nos ve a nosotros y tienen que ver al Rey en nosotros. Tenemos que ser una buena representación de Jesucristo, no traer vergüenza a su nombre, sino ser fieles en lo que representamos ante un mundo
que no cree. Dice, los exhortamos como si Dios, somos perdón, vamos otra vez, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué necesita nuestro mundo? Reconciliación con Dios. El mundo se está degenerando en cada vez más violencia. Fue sorpresivo ver ayer en el Congreso la pelea que se desató. Uno se siente en el Parlamento de Ucrania, ahí donde se agarran con los puños. Eh, pero dice, en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros. Dios lo trató como pecador a Jesús, para quien él recibiéramos la justicia de Dios. Por eso Dios tuvo que mirar por otro lado cuando Jesús, que no conoció el pecado, se convirtió en pecado sobre la cruz para recibir el castigo del pecado sobre su cuerpo. Es desgarrante, desgarrador. Pero en Él, en Cristo, porque pagó el costo, nosotros podemos ser la justicia de Dios. Esto es grande, hermanos. Esto es muy grande. Dios no escatimó a su propio Hijo para que nosotros, como hijos del Altísimo Dios, tengamos el privilegio de venir a Él en intercesión. Abrió el camino para que entremos directamente en la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz significó que el velo del templo fuera rasgado de arriba abajo para que podamos tener acceso al Padre directamente. En Hebreos 4, 14 a 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Oyeron? Él es misericordioso, nos está viendo, conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades, conoce lo que necesitamos. Dice, tenemos uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Dios no va a permitir jamás que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Jamás. Y hay casos donde uno está tentado hasta quitarse la vida porque no aguanta la presión. Pero tenemos que aferrarnos férreamente a la mano, a la promesa de Dios, porque no nos va a desamparar. Es un sumo sacerdote compasivo, misericordioso, nos ama, viene para rescatarnos. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Grabémoslo en nuestro corazón, hermanos, porque Él es fiel. En tercer lugar, Dios nos escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener la autoridad, el poder y las armas que necesitamos para levantar el escudo de la fe sobre nosotros y sobre las personas por quienes estamos orando, para apagar los dardos encendidos del diablo y derribar las fortalezas en nuestras vidas y la vida de nuestros seres amados. El Dios de fortalezas, así lo llama Daniel al anticristo. Y habla del que él adora el Dios de fortalezas. ¿Quién es Satanás? Satanás que viene a matar, robar, destruir, que nos pone en cadenas, que levanta fortalezas. Y uno cuando llega a Cristo tiene que ir trabajando para derribar esas fortalezas, pero con el escudo de la fe.
y con la autoridad de Jesucristo que murió por nosotros. Jesucristo nuestro rescate. Jesucristo que derramó su sangre para que nosotros, bajo la sangre de Jesús, cubierto por Él, tengamos libertad. Es Cristo que rompe las cadenas. Cristo que efectúa la obra. Entonces, por eso Dios no escatimó a su propio Hijo. Necesitábamos la obra de Cristo en la cruz para tener acceso a la autoridad, el poder y las armas de Dios para derribar fortalezas. Cuando Jesucristo descendió a las regiones bajas de la tierra y quitó la llave de la muerte del Hades de Satanás, nos liberó del poder de la muerte y el miedo. ¿Cuántos cristianos todavía tienen miedo a la muerte? Cristo ya venció al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2, 15, 14 y 15. Y así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte al poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Saltamos el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho Jesús semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, fue tentado, sí, en el sufrimiento, en el dolor, el sufrimiento es extremo cuando uno está bajo tentación. Jesús ya lo pasó y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Subrayen esto, hermanos, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado y está mediando por nosotros y nos ha prometido que no nos va a soltar. Pase lo que pase, no nos va a soltar. Entonces es para darnos a nosotros una palabra de ánimo, para que nos mantengamos aferrados a sus promesas, a su palabra, a Él. La sangre de Jesús nos da libertad y el poder para vencer las fortalezas de la mente, las fortalezas de las adicciones, toda adversidad. Nos empodera para ganar las batallas. Tenemos que conocer la palabra de Dios para proclamarla contra todo ataque de Satanás. En el desierto, cuando venía Satanás, ¿qué hace Jesús? Citaba la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, citando Deuteronomio. Y Satanás después viene 2 veces y él también con la palabra, porque Satanás conoce la palabra. Y la tergiversa. Pero cuando uno está bien fundamentado en la palabra, la puede manejar con precisión. Tenemos que orar la palabra, tenemos que declarar la palabra. Cuando estamos haciendo la batalla espiritual, con la palabra, pronunciando la palabra, porque el poder está en la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Vamos a cuidar nuestro propio jardín, nuestro corazón. Con Maxi escuchamos una charla excelente en el Consejo de Pastores el miércoles sobre jardines y moscas y abejas y diferentes bichitos, ¿no? Y los insectos que hizo Dios, tanta variedad. Pero cada uno tenemos que cuidar nuestro propio jardín. Tenemos que estar atendiendo los yuyos, cualquiera que ha trabajado un poquito la tierra. Yo ayer también aproveché la mañana para estar limpiando el jardincito que está delante de casa, que enseguida se llena de yuyos, malezas, y hay que estar ahí, porque uno deja pasar cosas que entran en el corazón.
y empiezan a crecer ahí los celos, la envidia, la ambición y todas las cosas malas que salen del corazón. Jesús nombró en Marcos 7, 21, 23, la cantidad de cosas que salen del corazón del hombre, del ser humano, que no es Satanás, somos nosotros, nuestro libre albedrío, nuestro propio jardín, lo descuidamos y estas cosas van tomando raíz. Y Hebreos 12 nos dice que tengamos cuidado con la raíz de amargura que termina contaminando a muchos. Nos tenemos que estar atentos todos los días delante de Dios, orando, confesando, examinando el corazón, trabajando en nuestras relaciones, ¿sí? Y luchar por pasarle al Espíritu Santo el gobierno de nuestras vidas, delinquir nuestro manejo de nuestra propia vida y someternos al gobierno de Dios. Nosotros somos la luz que ilumina la oscuridad, la sal que permea la cultura y restringe la podredumbre que hay en la cultura. Y si no estamos siendo sal y luz, Jesús dijo, si tapamos esa luz, no dejamos brillar la luz, si el ojo está lleno de oscuridad, grande es esa oscuridad en nosotros. La sal que pierde su sabor se vuelve insípida, pierde sus cualidades y no sirve para nada, sino para ser echada en el muladar, dice Jesús. Entonces tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidar nuestra gran salvación y caminar en la palabra, en la vida, la promesa de Dios. Y en momentos de adversidad, de prueba, de tentación, recordar nuestra identidad, quiénes somos, qué hizo Cristo por nosotros. Y dio su vida en propiciación. ¿Saben lo que es propiciación? ¿Saben lo que es expiación? Expiación es el sacrificio por el pecado, para remisión de los pecados. El derramamiento de sangre para remisión de los pecados. La propiciación le lleva un paso más allá porque aplaca la ira de Dios que es contra todo pecado. Y Dios, que es justo, ¿cómo no va a odiar el pecado? Porque el pecado es lo que nos está destruyendo, hermanos. Nos está destruyendo. Uno deja un poco de pecado, inmoralidad sexual, termina destruyendo al matrimonio, a la familia, a los hijos. Trae violencia a una sociedad. Y si miramos, nuestra sociedad está llena de violencia. Entonces, como pueblo de Dios, hijo de Dios, cada uno mirando su propia vida, mirando, cuidando su propio jardín, trabajando, esforzándose para hallar gracia delante de Dios, caminar en Él. Estábamos por ser llevados a la guillotina, la silla eléctrica, vino Jesús, nos sacó, nos rescató, nos compró el alma con su sangre preciosa, nos dio vida juntamente a Él. Y su requisito es reconocer que somos pecadores. Dice, soy buena persona. No, no lo soy. Nadie es buena persona, uno solo. Romanos 3:10 dice, no hay nadie bueno, ni uno solo. ¿Sí? Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, la vida eterna en Jesucristo, es un regalo. Nadie lo puede merecer, nadie lo puede ganar, nadie lo puede pagar. Pero el Señor, por su amor, nos ofrece gratuitamente ese regalo de la vida eterna. Hermanos, es el seguro de vida más grande que hay. No necesitamos otra cosa. Y eso nos equipa, nos prepara para vivir estos días, que son un gran desafío. Y comienza reconociendo quiénes somos, lejos de la vida de Dios,
creyendo en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice que el que cree en su corazón que Jesucristo es Señor y que Dios le levantó de la muerte, tendrá la salvación. Bueno, ya estoy parafraseando. Romanos, que es clave este pasaje. Eh, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, realmente lo crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como que clamar a Jesús, porque en ningún otro hay salvación, como dice Hebreos 4:12, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y si uno todavía no tomó esa decisión, no posterguen ese día. Como dice Jesús a Pablo en el camino de Damasco, ¿por qué te detienes? Levántate y anda. Hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por semejante amor, semejante sacrificio, el costo que pagaste, Señor, para que tengamos vida en vos. Y vale recordar, Señor, una y otra vez, esta gran salvación que tenemos en Jesucristo. Señor, perdonanos donde lo tomamos por sentado. Perdonanos, Señor, por estar tan distraídos y buscando las cosas, ocupaciones cotidianas y descuidando este don que tenemos en vos. Señor, los tiempos están corriendo, muchas profecías se están cumpliendo. Creemos, Señor, que tu venida está cerca. Y oramos, Señor, Maranata, ven Cristo, ven Jesús, ven pronto Jesús. Pero tenemos que estar esperando con expectativa por ese día en que regresas, porque vas a llevar a los tuyos con vos. Y van a ser los que te están esperando ansiosamente. Señor, te necesitamos, te deseamos. Señor, renova nuestros corazones, renova nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro compromiso con vos, a profundizarnos en nuestras convicciones, a vivir de tal manera que reflejamos a Jesús en nuestras vidas para traerte la gloria a tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.